Ejercicio que lleva por título el ejercicio que me hará quedarme de pie. Estaba en Educar, os colgáis un ejercicio y os dije, si mañana no hacéis el ejercicio nos quedaremos toda la hora de pie. Así que, por favor, pónganse en pie los acusados. Poneos en pie todo el mundo, por favor. Sí, todos, porque voy a pasar lista y voy a ir sentando al que sí lo ha hecho. Sí, esto es así, si no, no va a funcionar nunca, o sea que... Ismael, siéntate, por favor. Cristina, siéntate, por favor. Mohamed, siéntate, por favor. Marta, siéntate, por favor. Quique, siéntate, por favor. Isaac, siéntate, por favor. Raquel, siéntate, por favor. Emma, siéntate, por favor. José Luis, siéntate, por favor. Eva, siéntate, por favor. Leticia, siéntate, por favor. David, siéntate, por favor. Aris, siéntate, por favor. Y el resto, si yo puedo estar de pie, vosotros también. A entregarlo tarde es como si me pongo a saltar un río. O sea, si me pongo a saltar un río y no salto, no salto. Y si el río tiene 3 metros y salto 2 metros 90, me mojo. Entonces, ha llegado tarde. ¿Puedes ir al baño cuándo? ¿Quién? Sí, claro. Sí, puedes ir al baño. Vamos a corregir rápidamente. Página 57, ejercicio 17. Y sigo. Página 57, ejercicio 17. No han perdido el tiempo para nada, no, porque ellos tendrán la nota bien, porque la han entregado. El único que se han quedado de pie, el que no la ha entregado no tendréis la nota bien. O sea, no han perdido el tiempo para nada. Si la has entregado tarde tendrás mejor nota que el que no la ha entregado, evidentemente. Pero te vas a quedar de pie. Página 57, ejercicio 17, ¿no? Dice, como resultado de una reacción química se genera un gas, 10 litros a una presión de 250 milímetros de mercurio. Tengo un gas que son volumen 1, 10 litros, a una presión 1 de 2500 milímetros de mercurio. ¿Y cuál será la temperatura de inicio del gas? Y cuando se enfría hasta menos 10 ejerce una presión de 2,7 atmósferas y ocupa 7 litros. Volumen 2 ocupa 7 litros, presión 2, son 2,5 atmósferas y la temperatura 2, menos 10 grados. ¿Puedo dejar estas unidades o tengo que cambiar alguna? Valga el susto para que por favor hacerme los deberes. Sentaos, venga, sentaos todos. Pero hacedme los deberes, por favor, porque es que si no, no avanzo solo. Hacedme los deberes, por favor. Presiones tan diferentes unidades las tengo que cambiar, ¿sí o no? Sí. Y la temperatura está en grados centígrados, también tendré que hacerle algo ahí. A los volúmenes no hace falta que le haga nada, ¿vale? Puedo cambiar los milímetros de mercurio o las atmósferas. Como es recomendable trabajar en atmósferas, vamos a cambiar los milímetros de mercurio, ¿sí? En la línea de equivalencia yo os dije que una atmósfera eran 760 milímetros de mercurio. Pues voy a aplicar un factor de conversión, 2500 milímetros de mercurio por una atmósfera, que son 760 milímetros de mercurio, y ya la tengo cambiada a atmósferas. No. Si paso hasta milímetros de mercurio, no pasa nada. No pasa nada. Lo que pasa es que es recomendable pasarlo todo a atmósferas porque luego tendré que pasar a atmósferas en el siguiente punto. Pero no. ¿Alguien lo ha pasado a atmósferas esto, perdón? Sí. ¿Cuánto da? 3,29. Si hubierais pasado las atmósferas a milímetros de mercurio, pues dará otro número y ya está, no pasaría nada. Y tengo que pasar la temperatura a grados Kelvin, que sería sumarle 273, estos son 263 Kelvin. Ya está, ya tengo las unidades preparadas. Ahora ya puedo aplicar la ecuación general, P1, V1, T1 a un lado, P1, V2, T2 al otro. ¿Sí? A este lado, P1, V1, T1 y al otro lado, P2,
V2, T2. Presión 1, sustituyo 3,29. Volumen 1 era 10. Temperatura 1 no la sé. Y al otro lado, presión 2, 2,5. Volumen 2, 7. Temperatura 2, 263. Igualando este lado con aquel de allá, despejamos y obtengo que T1 es 494 Kelvin, ¿no? Sí. 494 Kelvin. Sí, tiene que dar lo mismo. Puede irse a lo mejor un decimal, arriba o abajo, dependiendo de cómo hayáis redondeado, pero debería dar lo mismo. ¿Dudas en este ejercicio? Fácil, ¿no? No, si no me lo piden, no. Si te dijeran expresa en grados centígrados la temperatura, entonces sí. Sí, normalmente es el más común, es el que entendemos mejor y normalmente se pasan a centígrados, pero si no te lo piden no es obligatorio. En un examen, si lo haces así, tiene que estar bien. No me pueden obligar a... Otra cosa es que me lo pidan en el enunciado, entonces sí. ¿Vale? ¿Dudas en este? ¿Fácil? ¿No? ¿No hay ninguna duda? Vale. Hoy falta Carlos. Hoy, pues pobrecillo, pues estará esperando. Supongo que estará esperando, lo verá después. No he caído. ¿Puedo borrarlo? Vale. Seguimos. ¿Cuál? ¿El 5 de cuál? El 15 que lo dejamos a mitad. ¿Y os he salido? Sí, ¿no? Es fácil, ¿no? Está el resultado abajo. Están todos autorresueltos ahí. Vale, pues sigo un poquito más. Ecuación de gases ideales. Vamos a empezar a hacer algo con la sustancia. Punto 2. Ecuación de gases ideales. ¿Os suena esta ecuación? ¿No? Pues primero bachillerato, ecuación de gases ideales, primero bachillerato, encantados. Existe una relación entre presión, volumen y temperatura, como ya hemos visto, deducida de las leyes de Charles Gay-Lussac y Boyle-Mariotte, y esa relación es que si multiplico el presión por volumen, obtengo un valor constante, ahora explicaremos lo que es esto, por la temperatura. ¿Vale? P, ¿qué será P en esta ecuación? La presión. ¿Y en qué unidades voy a medir la presión en esta ecuación obligatoriamente? Atmósferas. Y ahora os explico por qué. La podría medir en otras, pero la vamos a medir en atmósferas. V, ¿qué será? El volumen. ¿Y en qué unidad vamos a medir el volumen en esta ecuación? En litros. ¿Vale? T, ¿qué será? La temperatura. ¿Y en qué unidad vamos a medir? Temperatura. ¿Y en qué unidad vamos a medir la temperatura en esta ecuación? En Kelvin. N, ¿qué será? ¿Has salido el símbolo alguna vez? Moles. Los moles que tengan cerrados del gas. Moles. Cuando se utilizan atmósferas, litros, Kelvin y moles, R es una constante. Y R vale 0,082 atmósferas, litro, mol y Kelvin. Para poder usar ese valor de la constante, las unidades tienen que ser estas y no otras. Si usáramos otras unidades, la constante sería otra diferente. Por eso os dije, si nos vamos acostumbrando a utilizar atmósferas, litros, moles y Kelvin, moles no lo dije, atmósferas, litros y Kelvin, podré resolver fácil la ecuación de gases ideales. ¿Sí? ¿Sí? Presión, volumen y temperatura se relacionan según la ecuación
de gases ideales. ¿Qué es esta ecuación? Habrá gente que tendrá un montón de facilidad para memorizar fórmulas. Y habrá otra gente que no. Yo soy de los segundos. Entonces, mi consejo cuando tengamos fórmulas que son un poco más largas es que o bien hagáis alguna regla que os sirva, o que montéis alguna frase o que lo que sea. ¿Vale? Entonces, yo llevo, pues, un montón de años. No tiene ningún sentido lo que voy a decir. Y si no sirve, no lo cojáis. Acordándome de esta fórmula porque los pavos no están rotos. No sirve para nada, no tiene ningún sentido, pero a mí me sirve. P por V en RT. Los pavos no están rotos. Si alguien quiere inventarse otra frase, pues inventaos la vuestra, la que queráis. Y eso con esta ecuación y con todas las que aparezcan, ¿eh? Si son ecuaciones que... Pues como la ley de Ohm, ya os contarán el truco de la V boca arriba, V boca abajo. No, da igual, eso en tecnología. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Perfecto. Debajo de esto aquí, ponéis, llamamos volumen molar Vm ¿a qué? Llamamos volumen molar ¿a qué? No tiene trampa, al volumen de un mol de gas. Ya está, no tenía trampa. Llamamos volumen molar al volumen de un mol de gas. ¿Sí? Lo pongo en flojito porque no es lo que me interesa. Si el volumen que estoy despejando es el volumen molar, el volumen de un gas, me quedaría N, R, T, partido P, ¿no? Despejo. Entonces se puede calcular el volumen de un gas como N por R por T, partido por P. ¿Sí? ¿Sí? La misma, despejada. Sí, sí, sí. Borro esta parte que no me interesaba. En condiciones normales, va seguida de la de arriba. En condiciones normales, presión, una atmósfera y temperatura 0 grados. 25, condiciones normales, condiciones estándar, condiciones normales 25, perdón, 25 grados. Es decir, 298 Kelvin. El volumen de dejar un huequito aquí. Un gas es de aproximadamente 22,4 litros. Dejar un huequito ahí. Uy, sí, perdona. El volumen de un huequito, gas, es de 22,4 litros. Sí, aproximadamente 22,4. Decimal arriba, decimal abajo. ¿De dónde viene este 22,4? Pues si yo aquí pongo un mol de gas, 0,082, que era la constante de los gases ideales, 298 Kelvin, y una atmósfera, si hacemos esta operación, me da 22,4 litros. ¿Sí? Pregunta para caramelo virtual. ¿Qué pongo aquí? En ese hueco. Cualquier gas. ¿Por qué?
Ya, pero yo puedo tener un elefante y una jirafa en condiciones normales y son animales diferentes. Casi. Pero arranco bien la frase. Lo de Avogadro. Sin miedo. Que un molde de todas las sustancias ocupa ahora mismo. Que un molde de gas de cualquiera de las sustancias ocupa lo mismo. ¿Os acordáis de la ley de Avogadro que vimos en el tema 1? ¿Por qué? Porque las partículas de los gases son tan pequeñitas que no hay diferencia entre si es hidrógeno o es nitrógeno. Son tan pequeñas que el volumen solo viene determinado por la separación entre las partículas. Da igual el tamaño de las partículas. ¿Sí? ¿Os acordáis que lo vimos en el tema 1? ¿Sí? Venga, ¿alguna duda con lo que hay ahí arriba? ¿Ninguna? Tiene que haber una duda ahí. ¿Dónde? Ah, porque estamos más acostumbrados a entender 25 grados que 298. Para información interna. Voy a ir borrando. ¿Hay alguna duda por aquí? ¿No? ¿Todo el mundo lo tiene copiado? ¿Sí? ¿Ninguna duda? ¿Tenéis alguna duda ahora? Joder, qué poca curiosidad. ¿Alguna duda o no? Por la temperatura. No, la duda está en la pizarra todavía. ¿Alguna duda? ¿Por qué es ideal? ¿Por qué es ideal? ¿Qué significa ideal? (2.1) Gas real, gas ideal. Gas real es muy fácil definirlo. ¿Qué es un gas real? No tiene trampa. O un gas que existe, ¿no? Oxígeno, nitrógeno, aire, lo que sea, ¿no? ¿Qué es un gas ideal? Aquel que cumple, lo pondré ahora, ¿eh? Aquel que cumple unas determinadas condiciones para comportarse de forma ideal y cumplir la ley de gases ideales. ¿Sí? Ay, no llego. Ahora. Un gas ideal es aquel que cumple la ecuación de gases ideales. ¿Qué pasa, Guillermo? ¿No? ¿Alguna duda o algo? No? Decidme, ¿eh? Aquel que cumple la ecuación de gases ideales. ¿Cómo son esos gases? Pues tienen que tener pocas partículas, muy separadas entre ellas y que no interaccionen entre sí las partículas, ¿vale? Tiene que tener pocas partículas, muy separadas, sí, y que no interaccionen entre sí. Cuando yo tenga un gas que tenga pocas partículas, que estén muy separadas y que no interaccionen entre sí, se comportará de forma ideal y podría aplicar la ley que acabamos de ver. Si no, no. ¿Cómo sabemos todo eso? Todos los ejercicios que nos van a salir en primero y segundo bachillerato van a ser ideales. No vais a hacer nada con la ecuación de gases reales. Pero no está de más que sepáis que la ecuación de gases ideales no la puedo aplicar a, por ejemplo, aquí, al aire de la clase. Porque hay muchas partículas, están poco separadas entre sí, la presión es alta y además hay interacciones entre sí. ¿Dónde? Pocas partículas, muy separadas, que no interaccionen entre sí. ¿Me podéis dar algún ejemplo de algún gas que cumpla esas tres? Esto es difícil, ¿eh? Esto sería, en vez de un sugus, de dos. No, el oxígeno no. El helio, vale, ¿por qué? Es pequeño, vale, también el hidrógeno es pequeño y no te lo hubiera comprado. Porque es un gas noble. Para que no interaccionen entre sí, los gases que no interaccionan entre sí son los nobles, ¿no? ¿Sí? ¿Quién cumple estas condiciones? Los gases nobles. Ya tenemos esta cumplida. ¿Y las otras dos? ¿De los gases nobles o de otro? No, esto lo hemos cumplido. Los gases nobles cumplen esto, que no interaccionan entre sí, las partículas, sí. Los gases nobles, pero en determinadas condiciones.
¿En qué condiciones? Que haya pocas partículas y muy separadas. A baja presión. No sé quién lo ha dicho, pero perfecto. ¿Quién lo ha dicho? A baja presión. Los gases nobles a baja presión. Los gases nobles a baja presión. Claro, si están muy presionados, las partículas están muy juntas entre sí y chocan, se molestan y ya no pueden cumplir gases ideales. ¿Sí? Gas ideal es aquel que cumple que tiene pocas partículas muy separadas y no interaccionan entre sí. En la vida real, los gases nobles a baja presión. Un gas real es el que no cumple esto. En la vida real, todos son reales. Para nuestros problemas, todos van a ser ideales. Lo vamos a simplificar. ¿Vale? ¿Se entiende el concepto de gas real, gas ideal? ¿Sí? ¿Y por qué nuestros problemas nos dan gases que son reales? No. Tratamos como ideales gases que no son ideales. Porque la ecuación de los gases reales es complicada. Es un pedazo de ecuación. ¿Vale? Entonces entran otros factores, volúmenes de partículas, interacciones, entran otros factores que no vamos a ver. Si alguien quiere seguir estudiando física o química el año que viene, no, el siguiente, pues entonces sí los verá. Los gases reales en segundo bachillerato tampoco entran. Se ve solo como si fueran ideales. Bien. Perfecto. Vamos a poner un ejemplo. ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Ejemplo. En una bombona de butano hay 1 kilo de butano. Si la bombona tiene un volumen de, yo qué sé, de 20 litros, calcula la presión cuando A, la temperatura sea 25 grados, B, la temperatura sean 100 grados. No lo pongo, lo digo, pero no lo pongo para que no tengáis que copiar más. Considerar el butano ideal. Considerar el butano ideal. Datos. Carbono 12 gramos mol. Hidrógeno 1 gramo mol. Butano C4H10 y R 0,082 atmósferas litro mol y Kelvin. Sí, datos siempre, eso es lo que son datos siempre. Sí. Lo que pasa es que como la trabajaremos varias veces, al final la aprenderéis de memoria sin querer, pero la darán siempre. Sí, sí, es un dato que os darán siempre. Sí, podéis arrancarlo. ¿Qué le pasa a Carlos? Rafael no se lo voy a ir, estaba, ¿no? Por la mañana. Por la mañana estaba. Héctor. Voy. ¿Cuánto te va a faltar?
Sí, claro. Sí puedo pasar. Uy, venga, yo la voy a tratar aquí el sonido. ¿Qué ecuación voy a poder aplicar a este problema? La de los pavos, ¿no? PV, N, R y T. ¿Conozco la presión? No, es justo lo que me preguntan. ¿Conozco el volumen? Sí. ¿Está en litros? Sí, no tengo que hacer nada. ¿Conozco R? Sí. ¿Conozco T? Sí. ¿Está en Kelvin? No, la tendré que cambiar. ¿Conozco N? ¿Directamente? No. ¿Qué tengo que hacer? Con la masa y la masa molar, calcular los moles. Tema 1. Y una vez que tenga los moles, meterlo aquí y sabré la presión que va a ejercer un gas butano dentro de una bombona en esas condiciones. ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿Sí o no? ¿Sí? Venga, pues vamos. Sí. No. En la fórmula no. Además va a quedar muy larga. No. Eso es porque me lo dan de datos, Claudia. Pero no hace falta poner las unidades en los pasos intermedios. Lo que os decía antes de palabra. Me saco todos los datos. P, lo que me piden. V, lo tengo. T, 25 grados, lo cambio a Kelvin. R, la constante. N, me falta. Comienzo los cálculos de N. Cuando tenga todos esos datos los podré aplicar aquí. ¿Sí? Y he puesto V, lo que vale V, R, lo que vale R, T, lo que vale T, y aquí en este hueco meteré lo que vale N. ¿Sí? Para calcular N tengo la masa y la masa molar. La masa me la dan, 1 kilo. La masa molar, 4 por lo que pesa el carbono, más 12 por lo que pesa el hidrógeno, 4 por 12 más 12 por 1, 60. ¿Cómo calculo los moles conocida la masa y la masa molar? ¿Dónde? Es 10, perdón. Ahí, sí, 10. 58. Gracias, 58. ¿Cómo calculo la masa molar? O sea, ¿cómo calculo la masa molar? ¿Cómo calculo los moles? Con la fórmula masa entre masa molar. ¿Puedo dividir 1 kilo entre 58? No, ¿por qué?
Porque son kilos y estos son gramos mol. Tengo que cambiar el kilo a gramos. Son 1000 gramos. Entonces, los moles van a ser 1000 gramos entre 58 gramos mol. ¿Sí? Hacemos esta división y lo que dé, ¿cuánto da esto? 17,24 moles. Moles. Vale, y ahora este valor lo metería aquí, 17,24, despejo, y obtengo que la presión es de... ¿Cuánto? Lo redondeo, 21 atmósferas. ¿Mucho o poco? ¿20 veces más que la que tenemos aquí? Sí. 21 atmósferas se alcanzan más o menos a unos 100 metros de profundidad. Dentro del mar. 21,0 algo. ¿Se entiende el apartado A? ¿Se entiende el apartado A? ¿Sí? ¿Dejo que hagáis el apartado B en casa? Sin hacer nada. ¿El apartado B me dará más o menos presión? Sin sacar las cuentas todavía. Más. ¿Por qué? Porque a más temperatura, más presión. Si el volumen es constante. ¿Quién decía eso? A volumen constante, ley de uno de los tres. Lusac, Boyle, Charles. Lusac. Sí, la primera. ¿Se entiende bien esto? ¿Se entiende bien? ¿Hay dudas? Falta acabar el B, ¿eh? Que es hacer el mismo proceso, pero para 100 grados. En el B no hace falta que volváis a calcular los moles, porque ya los tenéis calculados en el A. ¿Sí? Perfecto. Os dejaré un ejercicio de este tipo en Educar. Y nos quedaremos de pie toda la hora en ese.